alguien te sirve levantar algo, Está bien. pero obvio, y nosotros con todas. Está bien. Para no tapar tanto los que no iba a poner las fotos ahí, pero está la bandera argentina con Cristina. Así que sí, sí, ahora lo vemos. Están presentes en la actividad. Maestro de ceremonias, mi conducción. Este centro estás acá en el centro. Sí, fundamos 1990. Fernán María es una banda que salimos del secundario del público acá, del Mariano Moreno. Ah, mira Es vos. el centro cultural autogestionado más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, porque había otros antes de nosotros, Claro. pero no perduraron el tiempo. Claro. O sea, la secretaria de la institución hoy, la tesorera, una no había nacido cuando inauguramos y otra tenía mirá. 3, 4 años. O sea, vos ya tenés segunda generación del Consejo Directivo. Mirá vos. Por acá pasó Cacho el Padre, 90, que resistimos mucho. Claro. Acá tenías a Cacho el Padre, a Sebastián Borro, a Avelino Fernández, el viejo del traidor de Avellaneda, Ah, el de viejo Ferrares, Ferrares, sí. sí. Estaba en los 25. Este era un búnker de la identidad del peronismo fuera del PJ, Ah, claro. no alineados con el chachismo, sí aliados, pero no alineados, aliados, estaban claro. más con Germán. Pero cuando el Chacho se comió la curva de que él era el tercer movimiento nacional, dijimos, no, está patinando. O sea, eso no lo decreta uno, eso es algo que sucede. Sucede. Y me quedó la lapicera de Ecuador, Consejo Nacional Electoral. Ah. Me dieron tantas que... Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha allá en el fondo? ¿Sí? Hay una musiquita de fondo, Facu. Ah, la musiquita. Ahí. La musiquita que habíamos puesto para ambientar. Ahí se paró. ¿Estamos bien? Bueno. Muy buenas tardes a todas, a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Facundo Martínez, compañero de Unidos Organizados y presidente acá de la institución Lomero Mansi. Le damos las gracias por estar acá. Queremos agradecer muchas presencias también a los compañeros y compañeras de todas las organizaciones hermanas de acá de la comuna, a los comuneros que están acá presentes. Les pido un fuerte aplauso a los compañeros que están siempre laburando en el territorio. A Hernán, a Yani, la compañera legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Maggie Tieso. Por ahí anda también el compañero Javi Andrade. Y un montón de compañeros y compañeras de distintas fuerzas políticas siempre están acompañando. Quiero también agradecerle a compañeras que pensaron en esta actividad. Por ahí andan Caro, por ahí andan Gaby, que pensaron en esta actividad. Nosotros lo veníamos discutiendo. Saben que lamentablemente estamos atravesando un momento muy duro en la historia de nuestro movimiento, en la historia del peronismo. Tenemos proscripta y presa a nuestra conducción. Y en el marco de eso estamos arrancando una campaña militante por su liberación, que durará lo que durará hasta que ella esté libre. Pero en ese camino y en esa lucha tenemos que tener claridad de lo que estamos discutiendo, a quiénes nos enfrentamos y también para dar la discusión con la sociedad cuáles son todas esas irregularidades que hay en esta causa, en la causa que le armaron a Cristina y en cada una de las causas que le van a ir armando a compañeros y compañeras, porque como recién pusimos acá en la foto, hoy en día tenemos compañeros y compañeras de una organización hermana como la Cámpora que son presos políticos. Algunos le dieron prisión domiciliaria en estas horas, pero todavía la compañera Eva Mieri sigue presa. Nosotros pusimos una foto acá, está presente en nuestra militancia, en nuestra memoria, en la lucha por su liberación y la de todos los compañeros que están procesados en un proceso completamente ilegal. La militancia política no puede ser proscripta ni criminalizada y, como bien decía recién Cristina, lamentablemente estamos encarando un proceso de un terrorismo de Estado de baja intensidad. Entonces, en ese marco es importante poder escuchar a compañero y compañera con la claridad de los oradores que tenemos hoy en día, poder conocer el proceso. Nosotros la charla la enmarcamos en la inocencia de Cristina y las irregularidades que hay en la causa, pero también, lógicamente, que va a estar atravesada por la guerra judicial, el lawfare y lo que representa no solo en Argentina, sino a nivel regional, y cómo los grandes sectores de poder hoy en día, a partir de esa guerra jurídica, de esas proscripciones
y de esos golpes que dan a partir de la alianza político, mediático y judicial, van encarcelando a los líderes populares y se van limitando la democracia y los procesos de liberación. Entonces, en ese marco, queremos que todos y todas los que están acá tengan las herramientas para dar la discusión, se carguen fuerza, se carguen de pila, tengamos el honor de escuchar a estos compañeros, porque la lucha va a ser larga, pero sabemos que tenemos razón, sabemos que tenemos una historia gloriosa en nuestro movimiento de lucha contra la proscripción, de lucha por la liberación, de heroica gesta diaria, que dieron un montón de compañeros que por ahí no conocemos los nombres y los apellidos, pero que resistieron la invasión inglesa, que dieron la lucha por la revolución, que resistieron 18 años de proscripción del peronismo, y a nosotros tuvimos el honor histórico de tener 10 años maravillosos. ¿Sí? El peronismo no lo vimos en blanco y negro, muchos lo vivieron, y por ahí para los más pibes lo vimos en blanco a color con Néstor y con Cristina, en esos derechos que siguen ampliando cotidianamente y en ese puente generacional que generó Néstor y Cristina con su proyecto político. Eso lo vamos a defender con la vida si es necesario. ¿Sí? Para eso tenemos que estar formados, tenemos que estar conscientes, tenemos que tener claridad sobre lo que vamos a discutir y tenemos que amplificar esa voz. La lucha va a ser larga seguramente, pero todos sabemos que más temprano que tarde la compañera Cristina Fernández de Kirchner va a estar libre. Para eso vamos a pelear y va a estar donde el pueblo quiera que esté, más allá del corazón y del amor que se ganó. Así que, humildemente con las organizaciones que acá estamos militando, un poco lo que queremos es eso, tener esta instancia de formación, de discusión, de poder enriquecernos con el aporte de los compañeros, y hoy mismo y a partir de estos días que siguen adelante, salir a la calle, salir a cada uno de los lugares que tengamos que dar la lucha por la inocencia de Cristina, por denunciar las irregularidades del proceso y porque la compañera recupere su libertad y el pueblo argentino tenga derecho a elegirla si la quiere elegir, a acompañarla en el proceso que ella quiere y que el pueblo, en el lugar que la ponga, como bien decía, más allá de el profundo amor y el lugar en la historia que se ganó. Así que, sin más preámbulo, vamos a arrancar la charla. Le pido un fuerte aplauso también al compañero Oscar Parrilli, senador nacional. Tenemos el honor que nos acompañe y queremos que para abrir la charla nos dé un marco general. Y también sí aclarar, muy bien Lore, que si no nos olvidamos, uno de los que iba a hablar es el compañero Mariano Recalde, también senador nacional. Mariano nos avisó que lamentablemente no podía estar presente porque tenía algunas reuniones sumamente importantes. Habrán visto esta semana, estuvo dando la discusión en el Senado por aumentar las jubilaciones, por la lucha por el presupuesto universitario, estuvo denunciando la irregularidad de las compañeras presas políticas, la denunciaron a Arroyo Salgado, viene haciendo un montón de luchas y también nosotros de la Ciudad de Buenos Aires, de esta humilde organización, y las compañeras que estamos acá, también queremos que Mariano Recalde, que hoy en día está en el Senado, siga defendiendo ese lugar. Necesitamos compañeros que alineen cabeza, corazón y acciones y estén todos los días y tengan una historia militante defendiendo el proceso político. Así que, así como Mariano sabemos que día a día está peleando en el Senado, esperemos que en octubre nos esté representando en la cabeza de la bota de senador y volvamos a revalidar su lugar ahí, porque es importantísimo que tengamos esos lugares y compañeros que nos representen para la pelea que tenemos que encarar. Así que, si hablamos de compañeros que representan, qué honor de tener presente al compañero Oscar Parrilli. Gracias, Oscar, por estar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que yo venía solamente a escuchar, a aprender. Vi un aviso que había en los medios, me mandaron, y desde ya agradecer a Lorena que también me invitó para estar presente. Y bueno, de repente estoy acá arriba, así que algo diré, algo habré hecho. Bueno, un gusto estar también con Irina, obviamente, que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento sobre este tema, y obviamente también compartir una mesa con Raúl Zaffaroni. Para mí también es un gran orgullo, y bueno, vamos a tratar de introducir el tema. En primer lugar, yo quiero mencionar el caso de las compañeras que han sido detenidas. Por suerte ya hay algunas que han sido liberadas, pero hay la compañera Eva que está todavía presa, y me parece importante que todos denunciemos que esto no es más ni menos que seguir adelante con la política de persecución judicial mediática a los militantes políticos. Así como la tienen presa Cristina, que en realidad no la condenaron, la proscribieron, hoy lo que están haciendo a través de esta persecución a estas compañeras, intentando proscribir a la política. El mensaje que quieren
trasladar a los jóvenes y a aquellos que se animen y a aquellos que estén dispuestos a luchar por una Argentina más justa, es que hay que salir de la política y que la política es mala, que la política es sucia y por lo tanto son los grupos económicos, los grupos mediáticos los que van a manejar y conducir la política en la Argentina. Los que tenemos algunos años ya lo vivimos esto. Yo recuerdo muy bien cuando se decía con todo desparpajo, no te metas en política, porque la política es sucia, la política es mala, la política es corrupta. Y bueno, era un mensaje muy claro que había. Eso se rompió, obviamente, a partir de la llegada de Néstor y de todo lo que mostró tanto Néstor como Cristina, que yo creo que el gran mérito que ellos tuvieron, además de todo lo que sabemos de lo que hicieron, fue que siempre dijeron lo que pensaban y siempre hicieron lo que dijeron. Eso es la política y eso es lo que vienen a intentar atentar con la detención de estas compañeras, a esos políticos y a esos dirigentes que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. Por lo tanto, yo quiero en primer lugar expresar mi solidaridad con las compañeras, mi apoyo, y fundamentalmente creo que todos tenemos que unir el repudio y el rechazo a estas prácticas, y obviamente me adhiero también al pedido de juicio político que han hecho Vanessa como el compañero Recalde, el senador de la capital, contra la jueza. No es casual que esa jueza esté llevando adelante esta acción y no es casual que los medios de comunicación como Clarín, como La Nación, lleven adelante este mensaje. No tengan dudas que en definitiva lo que quieren hacer es instalar que hacer política es subversivo y por lo tanto los subversivos tienen que ir presos. Y lo que intentan con eso es meterle miedo, meterle temor, hacerle pensar a muchos jóvenes que es mejor quedarse en la casa, es mejor ir a ver una película o ver un TikTok que interesarse por el destino del que está al lado, por el otro, interesarse por los destinos de la Argentina. Así que bueno, no quería dejar pasar esto en primer lugar porque me parece muy importante. Lo segundo, no quiero alargarme yo, porque además a las 7:30 les dije que tenía después otra reunión, me tengo que retirar, pero simplemente quiero hacer dos reflexiones antes de escuchar aquí a los disertantes. El primero, el otro día veía una encuesta, que no sé si número más, número menos, pero más allá de los números exactos, que decía que había un 37% de los argentinos que creía que Cristina era inocente, había un 40% de argentinos que creía que Cristina era culpable, y había un 20 y pico por ciento que dudaba, no sabía, no lo tenía claro. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que unirnos y el objetivo de esta charla es para que todos tengamos elementos y tengamos argumentos para ese 20 y pico por ciento que está dudando y que no sabe si Cristina es culpable o no es culpable. No nos preocupemos por los que ya la condenaron, porque esos son los que condenaron a Evita, los que condenaron a Perón, los que alentaron el golpe del 55, los que alentaron el golpe del 76, los que festejaban que se robaban los chicos, que los tiraban. Ese 40% despreocupémonos, munámonos de argumentos, de elementos y de convicciones, primero nosotros, para convencer a ese 20 y pico por ciento que todavía duda acerca de si Cristina es o no culpable de los hechos que se le imputan. Yo estoy convencido que si nosotros logramos que más del 50% de los argentinos estén convencidos de la injusticia de este supuesto fallo, de esta supuesta condena, vamos a avanzar muy rápidamente hacia que el gobierno y la justicia, así como hizo un mamarracho jurídico para condenar a Cristina, que hagan lo que tengan que hacer desde el punto de vista jurídico, pero Cristina tiene que estar libre porque Cristina es inocente. La segunda reflexión que quiero hacerles es decirles que simplemente esto, no como un argumento. Esta es una causa, Raúl seguramente les va a explicar mejor, que hasta los mismos, estos títeres que están en la corte decían que podía durar un año y medio, 2 años. Hay causas que hace 20 años que están ahí durmiendo el sueño de los justos, y resulta que un día,
Cristina dijo que iba a ser candidata a diputada provincial de una sección electoral de la provincia de Buenos Aires o de una provincia. Y se despertaron todos los fantasmas y aparecieron en una semana, aparecieron en los medios de comunicación el presidente, Macri, Mañeto, Zaguier, Lanchán, todos los grupos económicos a presionar, a extorsionar a estos tres títeres que están en la Corte Suprema hoy usurpando un título de juez. Y en menos de una semana cometieron esta barbaridad jurídica a la que estamos hoy todos conociendo. Yo me pregunto, y discúlpenme la expresión, qué sucio que tienen el culo estos tres, porque en apenas una semana los convencieron que tenían que fallar, cuando una semana anterior estaba empezando exactamente lo mismo. Y esto me parece que es uno de los elementos con los cuales nosotros tenemos que trabajar con la gente, con aquellos que dudan. ¿No parece razonable o irrazonable que solo en una semana, y porque Cristina anunció que iba a ser candidata, sacaron el fallo? Por eso, y para terminar, concluyo, Cristina no está condenada, Cristina está proscripta, y con eso está proscripta una gran parte de la sociedad argentina. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Para continuar, bien decía Oscar la importancia de formarnos en esta charla. Todos los que están sentados, al ingresar se les repartió un documento con las 20 mentiras de la causa judicial. No son latillos, son parte de la fundamentación de esta persecución política, entonces es importante que lo puedan ver. Y también en ese sentido, al ingresar al salón están los libros de Irina. Irina hizo un trabajo muy metódico, no solo sobre la persecución a Cristina, sino sobre los jueces de la Corte. Por eso también queremos que encare su intervención por ese lado, pero para quienes quieran llevarte ese material de formación y para poder profundizar en parte de lo que vamos a tratar en la charla, al ingreso del salón está el libro de Irina para que puedan acceder después de la charla. En ese marco queremos presentarle a la compañera Irina Hauser, periodista, y con un gran trabajo sobre la Corte Suprema y la persecución sistemática a Cristina. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por convocarme. Bueno, deben saber todos y todas que hacer periodismo por estos días no está fácil. Hace rato que no está fácil, pero bueno, van recrudeciendo y modificándose las formas de persecución y de hostigamiento. Así que también voy a aprovechar para solidarizarme públicamente con mis colegas que han sido denunciados por el presidente Javier Milei. Con un desatino total. Bueno, no hace falta que aclare, creo, la situación, pero que se entienda que este es el contexto en el que estamos trabajando. Ni que hablar, no se pueden imaginar lo que es, además, hacer periodismo hablando del Poder Judicial. Porque, bueno, si me pongo a dar una clase de periodismo sobre cómo se hace el periodismo judicial, yo les podría decir que las fuentes de información tendrían que ser un montón, los seres humanos que están detrás de los expedientes, pero en general las fuentes quedan acotadas a un mundo así muy pequeño de personas que dominan el poder y que además dominan el poder en esta sociedad que va dejando sus marcas con el poder económico y con el poder mediático, que es parte del poder económico, y cierto sector del poder político. Por eso digo, no es fácil hacer periodismo judicial si uno quiere abrir el espectro y realmente analizar las cosas como son. Durante mucho tiempo, y desde que comenzó además la clara persecución judicial a Cristina, somos muy pocos los periodistas que tratamos de mostrar cómo se van construyendo estas causas judiciales, donde han caído además otros exfuncionarios, ¿no? Con la famosa doctrina Irúzuna en su momento. Pero bueno, esto se fue sosteniendo en el tiempo, ¿no? Y de pronto a veces nos vemos deliberando con algunos colegas. ¿Qué hacemos? ¿Nos dedicamos a desmentir a los otros medios? O a desarmar lo que otros medios dicen, ¿no? Y colaboran en la construcción de esa persecución. ¿A qué nos tenemos que dedicar? Es un dilema que se nos va planteando. Bueno, obviamente sobre esto nuestra tarea se va volviendo un poco más compleja, ¿no?
sobre todo si queremos decir todo lo que vemos, porque esa es la cuestión acá, el kit de la cuestión. Con la Corte Suprema ni les digo lo que es meterse en esos pasillos y en esos despachos. Por supuesto, hemos tenido una Corte excepcional de la que Raúl Zaffaroni ha formado parte, pero lo que estamos viviendo ahora es algo muy difícil de comprender, que solo se puede entender a la luz de eso, de los designios, sobre todo del poder económico. Para hablar un poco de la situación de Cristina, a mí me resulta imposible separar el intento de magnicidio que tuvo la expresidenta de la sentencia de la Corte Suprema, con esta condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Porque, bueno, se da esta situación de que lo que no lograron con una bala intentan ejecutarlo con una sentencia, ¿no? Creo que todos vemos eso con claridad. Y la proscripción de Cristina no implica solamente la pérdida de su libertad ambulatoria y sus derechos políticos, o por lo menos el intento de cercenarlos, sino que implica que los argentinos y las argentinas tampoco podamos elegir libremente. Son los derechos políticos en juego de todos y de todas. La Corte Suprema, además, generó, yo hace muchos años que escribo sobre la Corte, y generó algo que la verdad que yo nunca había visto. Por ahí Raúl después nos puede contar si hay algún antecedente, pero que yo recuerde una interferencia directa en la política, como la que vimos con este fallo, bueno, en este tiempo récord y todo lo que describía Oscar también, yo nunca lo vi. Es más, siempre fue una prédica de la Corte que en los casos de alto impacto institucional o de cierta relevancia que le dan ellos a las cuestiones, hay que tomarse tiempo para decidir e incluso hay que entrar en el fondo del asunto, que acá es algo que no hicieron. Acá hubo una interferencia directa en la política en un periodo electoral y en el peronismo. A mí en este contexto en el que estoy planteando me resulta también muy estremecedor recordar que a Cristina la quisieron matar en medio del juicio conocido como Vialidad, que es por el cual se la condena ahora, ¿no? Ocurrió, además, esto después de que 2 fiscales, cuyos nombres ya deben conocer ustedes a esta altura de memoria, que son Diego Luciani y Sergio Mola, que habían tenido un perfil bajísimo durante todo el juicio de Vialidad y de pronto se despertaron a la hora del alegato para hacer un show de 9 audiencias por YouTube, porque tenían palabras, pero no tenían pruebas, ¿no? El intento magnicidio se produce cuando empiezan las movilizaciones a la casa de Cristina, en el medio de esas movilizaciones, ¿no? Y cuando había terminado este alegato, que lo que hacía era cebar a la gente que además iba... la verdad que eran grupúsculos, ¿no? Pero que iban a insultarla a los alrededores de su casa, ¿no? Pero que estaban generando a la vez un caldo de cultivo que, bueno, es un poco parte de lo que cuento en el libro Muerta o Presa, cómo se fue generando ese clima de odio que no vimos, o por lo menos yo no lo vi, y creo que muchos de nosotros lo percibimos, pero no terminamos de dimensionar lo que podía pasar, ¿no? Bueno, la propia Cristina cada tanto recuerda el titular de Clarín, que lamentablemente resulta esclarecedor para entender de qué estamos hablando, ¿no? La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. ¿Qué es la confirmación de este reinado mediático y del poder económico del neoliberalismo salvaje, por lo menos según lo miro yo, ¿no? Y hay algo que me interesa caracterizar y de a poquito seguir metiéndome un poco con lo que decidió la Corte y cómo lo decidió. La Corte, una de las cosas que dijo cuando resolvió, sin meterse en el tema, haciendo un invento que era una especie de lo que se llama un 280, no se llama en realidad, lo inventaron ellos, ¿no? Fundado. Un 280 es un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que a ellos les permite no fundamentar sus decisiones. Pero ellos dijeron, vamos a fundamentar por qué decidimos no decir nada, ¿no? Entonces, algo así, más o menos. Y lo que dicen es que no es un tema no es un caso de gravedad institucional. Después aparte de que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, convocara en una supuesta urgencia a una reunión de acuerdo
invocando una acordada de la Corte que es para casos que tienen trascendencia. Entonces, ahí había un pequeño gran contrasentido, ¿no? Y una de las cosas que dicen para explicar por qué para ellos no hay gravedad institucional, primero que me pareció o sea, un fallo que está redactado con una falta de respeto muy grande también por el ejercicio de la defensa de Cristina, por el tipo de palabras que utilizan y porque todo el tiempo le dice, usted no fundó, usted no fundó, usted no fundó, no argumentó. Y la verdad es que veníamos de una sentencia de 1.500 páginas del Tribunal Oral y acá era un recurso de queja de 10 páginas. Digo, independientemente de esto, era, no sé, gratuito, ¿no? Y esto de la gravedad institucional, ellos dicen, bueno, porque acá una de las cuestiones es que se plantea que los jueces no eran, que estaba condicionada la independencia de los jueces que fueron participando en distintas instancias en este caso, entre otras razones porque están los de casación, que este lunes, va a haber una audiencia justamente por el régimen de visitas que le impusieron a Cristina. Bueno, los jueces de casación que tienen que resolver son los que visitaban a Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Son los mismos, y son los mismos que intervinieron en el proceso, ¿no? Durante el proceso judicial. Entonces la Corte dice, bueno, pero tanto respecto de ellos como de otros jueces que intervinieron, los del Tribunal Oral, que se acuerdan que uno participaba del equipo de fútbol que jugaba en la Quinta de Mauricio Macri. El fiscal participaba de ese equipo, ¿no? La Liverpool se llama en la Quinta Los Abrojos. Macri, ¿por qué digo Macri? Porque Macri es el denunciante en esta causa. O sea, la Dirección de Vialidad fue la denunciante en un segundo periodo que tuvo esta causa, que ahora les voy a explicar. Pero para los jueces de la Corte no hay gravedad institucional porque no está justificado que estos jueces no eran independientes. Bueno, yo no sé qué necesitan para que se justifique, pero lo que ellos argumentan es no se van a poner de acuerdo 10, 20 jueces en actuar de la misma manera. Bueno, creo que nos toman a todos por estúpidos y estúpidas porque la verdad es que lo que veo por lo menos hace muchos años desde mi trabajo es que hay un sector del Poder Judicial que no necesita que le digan lo que tiene que hacer, no es que se tienen que poner de acuerdo. Hay una especie de obediencia debida tácita y de alineamiento que está implícito, que no hace falta que nadie diga nada, ¿no? Entonces, bueno, este punto que plantea la Corte, la verdad que me parece que es uno de los, bueno, es como una de las caracterizaciones de esta, que describen la arbitrariedad de esta sentencia, ¿no? Yo no soy abogada, pero igual uso las palabras, si me permiten. Este fallo ha sido, a mi ver, la coronación del lawfare acá en Argentina. Hay mucha gente que le huye a esta palabra, pueden llamarle como quieran, pero en el fondo es todo lo mismo y se trata de una utilización política del sistema de justicia, política y económica, ¿no? Y es una estrategia golpista en el fondo, ¿no? Es una de las formas de ruptura de la democracia. Igual que lo fue el atentado contra Cristina. Por eso yo todo el tiempo voy y vengo de un tema al otro, pues no puedo dejar de asociarlos permanentemente, y me parece que cuando ella dijo me quieren presa o muerta, estaba hablando de esto. Con toda razón, ¿no? Y esta forma de práctica del lawfare, con el uso de los medios y de los jueces, y ahora también quiero decir de los influencers, ¿no? Porque por ahí se nos van del radar, pero sobre todo este gobierno ha puesto en marcha un aparato de hostigamiento muy fuerte a través de las redes sociales que yo creo que merece realmente una atención, porque forma parte de toda la estrategia para alimentar el aturdimiento que nos intentan imponer permanentemente. Y que además a veces impide la acción, ¿no? Que es, vieron que se habrán encontrado en charlas con sus conocidos todo el tiempo diciendo, bueno, ¿qué pasa que no reaccionamos, ¿no?
Bueno, hay algo de este aparato que es lo que logra esa especie de parálisis generalizada, me parece. Y además un mecanismo que utiliza mucho el gobierno libertario que se llama gaslighting, no sé si escucharon esa palabra alguna vez, que es algo que hace que dudes de tus propias ideas, ¿no? Todo el tiempo tratan de que dudes de lo que estás pensando. Y te llevan todo el tiempo a eso. De las propias ideas y de las propias percepciones, ¿no? Bueno, creo que además los mensajes que empieza a introducir el Poder Judicial, como lo que está pasando ahora, con este grupo de militantes que fueron detenidos y detenidas de manera absolutamente descabellada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, forma parte de toda esa metodología para que empecemos a tener miedo, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir. Lo mismo que pasa con los periodistas, ¿no? Bueno, me van a denunciar, si digo tal cosa me denuncian, si planteo tal otra me denuncian, si salgo a hacer un scratch me denuncian, una acción política me denuncian. Y eso es parte de ese mecanismo, de ponernos en ese lugar de dudar acerca de lo que creemos y de lo que hacemos. Respecto a la cuestión de los jueces que intervinieron en este caso particular, en el caso Vialidad, yo creo que sí importan los nombres. Y además hay un grupo de jueces que permanentemente se van repitiendo en causas judiciales que, o casualidad, tienen como blanco a Cristina Fernández de Kirchner. O a personas allegadas, pero en general ella está en el centro de la escena, ¿no? Entonces me parece falso lo que dice la Corte. No sé si se llama confabulación, pero acá hay un grupo de jueces que repite las conductas, que repite los comportamientos, que va en la misma dirección, que tiene las mismas ideas permanentemente y que ha apuntado en forma constante a llegar a lo que se llegó, que es la proscripción de Cristina. Julián Ercolini fue el juez de primera instancia que tuvo esta causa y que además la tuvo primero en el año 2008 con una denuncia inicial que la manda a la provincia de Santa Cruz. Dice, no, yo no soy competente. Después resulta que en Santa Cruz se resuelve la cuestión, con Cristina no pasó absolutamente nada. Hay una denuncia nueva en el año 2013, se la vuelven a mandar a Ercolini, y Ercolini, esa tramita en Santa Cruz, y en el año 2016 hay otra denuncia nueva que le toca por sorteo a Ercolini, es el bolillero mágico de Comodoro Pi, y Ercolini cambia de idea. De pronto dice, no, ahora sí soy competente. ¿Qué había cambiado? El gobierno. Año 2016. Y ahí empezó a avanzar. Uno de los fiscales se llama Ignacio Máiquez, es hijo de Carlos Máiquez, el juez de la Cámara de Casación, que junto con Ercolini formaron parte del grupo que viajó al Lago Escondido, que me parece un ícono de cómo funciona el poder en general, ¿no? Y el judicial en particular. Intervino la Sala 1 de la Cámara Federal, más conocida como la Sala M de Macri. Después en la Cámara de Casación, Mariano Boriski, Gustavo Hornos, los visitantes permanentes de Mauricio Macri. También Diego Barrotaveña, que últimamente nos regaló unas cuantas escenas en el Consejo de la Magistratura, colaborando con el cierre del caso del Lago Escondido. Creo que además integra el Tribunal de Ética de la AFA, cosa que ya me supera. Esta es la escena. Y estos jueces, además, aparecen en otras causas. No es que aparecen en esta solamente, ¿no? En el caso Vialidad, ustedes saben, deben conocer ahora ya a esta altura de memoria que de lo que se trataba era de un reproche por la adjudicación de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez. No me voy a extender tanto en las anomalías de la causa que creo que les han repartido en un papel. Así que, por ahí lo pueden, así tampoco les robo tiempo acá a los compañeros para poder desarrollar sus ideas. Pero la verdad es que fue un juicio que sobre todo siguieron dos colegas míos a quienes la verdad que admiro por el laburo que hicieron en esto, que son Raúl Colman y Sofía Caram.
que no se perdieron una audiencia y fueron notando cómo además había toda una práctica selectiva, ¿no? Bueno, los testimonios no se transmitían, entonces vos no te enterabas que los empresarios de la obra pública estaban diciendo que todo lo que se había hecho en este caso era lo mismo que se hacía en todos los casos de obra pública en otras provincias, con otras empresas, siempre, ¿no? Pero te enterabas que venían Diego Luciani y Sergio Mola a decirte no fue magia, fue corrupción, y a hacer toda esa alaraca que después terminó en esta espiral de violencia que desemboca en el intento de magnicidio, ¿no? Y eso sin contar la introducción de pruebas por la ventana y finalmente también, incluso entre esas pruebas que metió el propio Tribunal Oral, un decreto que al día de hoy está vigente, el decreto 54/2009, que habilita a pagar las obras con fondos de un fideicomiso que se conforma con la venta de gasoil, ¿no? Eso se sigue aplicando. Claro, lo que pasa es que se aplica en los lugares donde hay obra pública, que sabemos que es algo que el gobierno nacional en general no aplica. Bueno, todo el argumento de los supremos alrededor de esto ha sido que no se pudieron demostrar las irregularidades, que no se pudieron fundamentar lo que se hizo mal, que no se demostraron las violaciones constitucionales. Yo realmente no sé qué es lo que hay que mostrarles para que se vean las violaciones constitucionales, ¿no? Creo, además, no sé, yo tengo el recuerdo del momento del juicio en el que el juez que iba a jugar a los abrojos apareció con el mate encima del equipo de fútbol y, bueno, no sé si hay... O sea, creo que todo se repite, ¿no? La falta de respeto explícita en ese caso, pero para los jueces de la Corte no significa absolutamente nada. Es más, ¿saben qué creo yo? Que es una invitación a todos los jueces o a quienes formen parte del sistema judicial a decir, anda, reunite con quien quieras, reunite con cualquier... Con todos los empresarios que quieras, con el Círculo Rojo, anda al Jockey Club, anda donde quieras, claro, como hacen algunos de ellos. Reunite con los políticos que quieras, de la manera que quieras, haz el negocio que quieras, que va a estar todo bien. Acá te protegemos, ¿no? Es un poco eso, porque si en este caso no se hizo nada, ¿qué queda? En este caso que fue tan grosero, digo, ¿no? Bueno, decía Oscar antes que el fallo se precipitó, había una discusión interna, hasta donde yo tengo entendido, creo que de buenas fuentes, que uno de los jueces no quería avanzar en la proscripción, que quería en todo caso sacar la sentencia después de, o sea, una vez que hubieran pasado las elecciones, que estaba poniendo en duda la fecha, ¿no? Pero bueno, se comió una apretada de último momento el doctor Carlos Rosenkrantz con, bueno, que le difundieron que se iba de viaje de egresados a México con sus compañeros de la Universidad de Yale. Bueno, y estas cosas los afectan, aunque ustedes no lo crean. Estas cosas los afectan. La Corte, además, en todo este contexto y en poco tiempo antes y de manera escalonada, ordenó reabrir otros casos contra Cristina. A mí esto, bueno... Yo lo digo y sé que genera una gran desazón porque es el agujero negro que se viene, ¿no? Además de lo que ya hay. Uno de esos casos, que son todos casos donde se vuelven a aparecer los mismos jueces, ¿eh? Los mismos jueces. Agrega algunos. Por ahí aparece el fallecido Claudio Bonadío, aparece también el doctor Daniel Petrone de la Cámara de Casación, pero en general son los mismos. Ordenó reabrir Otesur Los Sauces y el llamado caso Memorándum con Irán, que además en el caso del memorándum, ustedes saben que hubo un juez de primera instancia que había cerrado diciendo que no había delito, el juez Daniel Rafecas. Después un tribunal oral lo cerró diciendo que no había delito, pero vino la Cámara de Casación para dar vuelta a todo y llegar a que la Corte dijera no, que se haga el juicio oral. También había sobreseído el Tribunal Oral Federal 5 en el caso de Otesur Los Sauces. Y después también dejaron el camino allanado para que sea el juicio de los cuadernos a fin de este año, en noviembre, tiene la fecha de inicio, cuando dijeron que es perfectamente constitucional la ley del arrepentido, que era un poco lo que se discutía para avanzar o no avanzar.
Todo en muy poquito tiempo, ¿no? Fines del año pasado, del 2024. El juicio este de los cuadernos va a tener 161 imputados, para que se den una idea de la magnitud, pero Cristina es el centro de la atención de todos los medios y de toda la política. Esa es la causa que tuvieron originalmente Carlos Stornelli y Claudio Bonadío. Y cuando falleció Bonadío, ¿a quién le tocó? A Ercolini. Por eso digo que es un pequeño mundo. Y eso que hay 12 juzgados federales, ¿no? Bueno. Y entre las decisiones que tomó Ercolini, una fue sobreseer a los directivos de Techint con el argumento de que habían pagado coimas por razones humanitarias. Bueno, y ahora el broche de oro de todo esto es que vuelven con la historia de la ruta del dinero, que lo habrán escuchado. La ruta del dinero que yo sigo asombrada. Quiero contar esta anécdota. Hace poco me llegó un comunicado del Tribunal Oral que está con la ejecución de la condena de Cristina, que hace referencia a esa causa porque vieron que Lázaro Báez está detenido por el caso Vialidad, y cuando aluden a Lázaro Báez, ponen el número de causa y entre paréntesis ponen la ruta del dinero K. Esto pasa en el Poder Judicial, del que uno espera independencia. Pero claro, lo mismo había puesto ya la Cámara, la misma denominación que impuso el Grupo Clarín, después la reproducen los propios integrantes del sistema de justicia. Y en el caso de la ruta del dinero, esta causa había sobreseído a Cristina, el juez Sebastián Casanelo, pero apareció una ONG que se llama Bases Republicanas, macrista, llena de exfuncionarios macristas, entre ellos, y un funcionario actual, Carlos Manfroni, que es mano derecha de Patricia Burcio en el Ministerio de Seguridad, pidiendo ellos impulsar la reapertura y demás, y la Cámara les dijo, sí, vengan, sean querellantes. Bueno, por supuesto que cuando fue una ONG que no es partidaria a presentarse por el caso Libra, le dijeron, no, ustedes no pueden ser querellantes. Esa es la famosa doble vara. Por último, lo que quiero decir respecto de la causa, ustedes saben que está transcurriendo el juicio por el atentado a Cristina, que es un juicio bastante recortado porque es un juicio sobre la autoría material, ¿no? Sobre el hombre que quiso disparar, Fernando Sabán Montiel, su pareja de ese momento y un tercero que aparece como posible partícipe. Pero toda la pata, la autoría intelectual, es lo que quedó en manos de la doctora María Eugenia Capuchetti. Que a medida que pasó algo en el juicio oral, que es que a medida que empezaron a salir a la luz algunos datos sobre las anomalías que había cometido esta jueza, como por ejemplo mandar a peritar el celular del principal acusado sin cadena de custodia, ustedes saben que está dañado ese celular que hasta ahora no se ha podido peritar, dijo, bueno, voy a cambiar el foco de la investigación sobre la autoría intelectual. Entonces sacó el nombre de Gerardo Milman de la carátula de la causa. A mí me dirán, y suelen decir en tribunales, la carátula es una formalidad, pero en este caso tenía un peso que dijera Gerardo Milman, la carátula. Bueno, lo sacó de la carátula y no solo eso, lo escuchó a Gerardo Milman, que fue a declarar espontáneamente, a dar su teoría de lo que dice. Bueno, él dijo, le anticipó a los medios, dijo, voy a ir a hablar de un autoatentado. Después, por supuesto, que llegó a tribunales y no habló de ningún autoatentado, y simplemente dijo, a mí me robaron una computadora y un celular de mi casa, así que eso no lo van a poder peritar nunca porque me lo robaron. Y lo siento mucho, ¿no? Y ahora se está peritando un celular de Milman que fue comprado después del atentado. Pero bueno, se está haciendo la pericia ahora. Lo que les quiero decir es que se está desviando completamente el eje de esta causa residual sobre la autoría intelectual, un poco a cuenta de lo que va pasando en el juicio oral, que es probable que termine pronto. Los alegatos están previstos para comenzar en el mes de agosto. Uno suele hablar de la doble vara porque contra Macri nada ha avanzado, esto lo sabemos todos, sobran denuncias de corrupción contra Macri, no es que no hay, pero la mayoría o están cajoneadas, como suele decirse, Correo, parques eólicos, las autopistas, algunas de espionaje sí se las cerraron, que usó el aparato del Estado para espiar, ¿no?
la mesa judicial, los Panama Papers, la fuga del préstamo del Fondo Monetario. Bueno, para Macri, nada. Creo que una indagatoria tuvo. Y una de las causas que están en la corte es la del espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Las maniobras con la causa del atentado, que bueno, si leen el libro las van a encontrar detalladas ahí, muestran el nivel de sofisticación del que son capaces en el Poder Judicial y sobre todo particularmente en algún sector de Comodoro Pi. Yo como periodista, y pese a todos los condicionamientos que dije antes que estamos viviendo, me siento un poco en la obligación de describir esto que pasa y de señalar que la Corte ha dado la puntada necesaria a cada paso y que no necesitamos mucho más para decir que esta violación sistemática de derechos tiene su correlato en nuestras vidas, en las calles y en nuestros derechos políticos ahora también. Digo en las calles cuando queremos manifestarnos. Bueno, por lo tanto, aquello de que vivimos en una era de libertad es por lo menos para mí, una verdadera farsa. Más bien que estamos con una democracia que pende de un hilo y necesitamos despertarnos. Bueno, gracias por este rato, por escucharme. Muchas gracias, Irina. Ahí abrimos la puerta. Bien. Ahí estamos. Bien. Para continuar, tenemos el honor de tener la presencia del doctor Eugenio Zaffaroni. Así que, por favor, compañeros, es juez de la Corte Suprema, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Tardes, noches, anochece temprano. En fin, bueno, después de escucharla a Irina, creo que es innecesario que me detenga en detalles. Detalles, considero algunas cosas jurídicas, tendrán ustedes los puntos. Realmente se ha violado el principio de inocencia, se ha evaluado arbitrariamente la prueba. A cada rato, como decía Irina, se le dice a los defensores no fundaron, no conmueven. Les quiero aclarar lo siguiente, la sentencia tiene 1000 y pico de fojas y lo que se puede presentar ante la Corte no puede pasar de las 20 fojas. Porque si no, lo rechazan directamente. Hay alguien que cuenta las líneas en la Corte. Pero esto, lo que quería significar fundamentalmente es con qué nos enfrentamos. Tengamos cuidado porque nos podemos confundir. Podemos creer que esto es resultado del tercer triunvirato que tenemos por Corte Suprema, estos tres sujetos raros. Podemos pensar que esto es resultado de Clarinete. Podemos pensar que es resultado de La Nación, de la Tribuna de Doctrina, de Mitre. No, cuidado. Hasta podemos pensar que esto es resultado de este sujeto raro que tenemos de presidente. No. Seamos conscientes. Esto viene de otro lado. Y viene de otro lado porque se inscribe en el lawfare. El lawfare es una táctica continental, regional. Y no es broma. Evo Morales salió vivo de milagro con el golpe y después volvió medio de milagro. Y después hubo un atentado contra él. Correa se le ocurre poner de candidato a su vicepresidente, a Lenín Moreno. Y bueno, Lenín Moreno lo traiciona. Hace un plebiscito raro, inconstitucional, por una maniobra de un sujeto oscuro que fue secretario general de la OEA, que se llama Almagro.
la Corte Interamericana no impidió el plebiscito y en función de ese plebiscito nombró jueces interinos que juzgaron a Correa y a todo su gabinete. Después, bueno, se llega al colmo en Ecuador, el allanamiento de la Embajada de México, el secuestro del vicepresidente Glass, lo quieren matar. Ahora hace días pidió la comisión a la Corte Interamericana una medida provisional respecto de Glass, porque sí se dan cuenta que lo pueden matar. Y bueno, como todo tribunal, nadie quiere cargar con un cadáver. Entonces, mostrar la calavera y, bueno, algo hacen. No, ni hablar del caso de Lula. Solo que, bueno, Brasil tiene un poder judicial, con algunos defectos, pero poder judicial al fin. Y Bolsonaro tiene una cintura de pollo como político y se peleó con el Supremo, anularon todo. Y ahora el caradura de Moro, que entre otras cosas apareció a un lado de nuestro presidente de la Corte sonriente y al otro lado Bonadío, hay una foto que es impagable. Bueno, ese caradura de Moro no está preso porque es senador. Logró que lo elijan senador. Bueno, podríamos seguir con otras cosas. El modelo de este tipo de sentencias es el caso Correa. Directamente. Son las 1000 fojas, se juntan datos, documentos, etcétera. Uno se cansa de mirar todo eso hasta que llega un momento donde se inventan adverbios. Obviamente, claramente, indudablemente, con la abrumadora prueba que no se valoró. Entonces se declara la responsabilidad de todos. En el caso Correa aparecen unos cuadernos también. ¿Les suena esto? Va. Y después, como no sabían cómo Correa podía ser el líder de una supuesta banda, entonces dicen que es por influjo psíquico. Claro. Entonces, la sentencia modelo. De acá, todas las otras tienen variables, pero la técnica es una guía de teléfono de 1000 páginas, ilegible directamente, y que hay que ir leyendo hasta encontrar las pocas líneas con los adverbios y la abrumadora prueba que deja indudablemente en claro la responsabilidad de todo el mundo. Después, doctrinariamente se usan algunos artificios. Uno de ellos es, debía saber. Claro, en la culpa uno debía saber cosa que no supo. Claro, yo debía saber que si dejo encendido el gas puedo producir una explosión, pero bueno, no supe. Pero como debía saber, sabía. Y entonces se pasa de la culpa al dolo y se dice, bueno, si no es dolo directo, es dolo eventual, que, bueno, no voy a explicar qué es. El dolo eventual no existe, es un invento. Y entonces es un dolo que no tiene la voluntad de querer el resultado, pero igual aceptó el resultado y entonces le pongo la misma pena. Chau, terminamos la historia. Esto es un recurso que aparece en todas directamente. El debía saber, supo, quiso. Se pasa de uno a otro con una facilidad bárbara. Obviamente que un delito intencional, doloso, no puede ser un delito culposo. No, pero entonces de la eventual culpa que puede haber se pasa, culpa que por otra parte muchas veces es absolutamente insostenible, porque si seguimos la cadena de mandos, vamos a ver que cada poder ejecutivo es responsable de todo lo que pueda pasar en su administración. En consecuencia, nadie sea presidente de la República porque deja la presidencia y va preso al rato. No hay administración en la que no pase algún acto de corrupción. Bueno, ¿qué se va a hacer? Milagro no existe en el mundo. Bueno, pero esto es una forma de eliminar líderes políticos en la región. Claramente. Esto no es local. Cuidado. Esto directamente viene de otro lado.
y qué es la forma de ejercer el colonialismo financiero en este momento del colonialismo planetario. No nos engañemos, no hablemos de izquierda y derecha, porque yo no sé qué es en América Latina izquierda y derecha. Lo que sé en América Latina es que hay colonialismo y resistencia al colonialismo. Con distintos nombres, naturalmente no es el colonialismo originario, no viene Garay a enterrar el pendón, no baja a Beresford y le tiramos aceite, no sé si aceite porque era muy caro, no sé el que tiraban, no. Ni tampoco se valen de nuestra oligarquía local, como se hizo en otra época, porque ya las oligarquías nuestras se fueron al diablo. No, directamente hoy es con la financiarización de la economía, es un colonialismo de tipo financiero, distinto. No por eso menos cruel, pero distinto. Entonces, la polarización es colonialismo o soberanía. Y cuidado que estamos viviendo un momento serio, momento grave. Cuidado que se nos quiere disolver el propio sentimiento nacional. Hay cosas que son sustanciales. Se está discutiendo YPF. Cuidado. Y nos estamos callando la boca. Y nadie dice nada. Y sin previo aviso cambiaron al procurador general, que ellos mismos habían nombrado. ¿Y por qué lo cambiaron? No sé. Nunca se dio ninguna respuesta razonable. Es decir, el abogado del Estado, ¿no? Al que tiene que defendernos en el orden internacional. Ahora, sí, descendamos a dos cosas. Tengamos cuidado con la cuestión medios. No son los medios concentrados solamente. No es Clarinetti ni no. Hoy eso es mucho más complejo. Hoy la nueva tecnología de comunicación ha hecho directamente, siempre lo fue más o menos, pero hoy directamente la cuestión penal es un espectáculo. Se ha convertido en un espectáculo. En todo. Se condena y se absuelve por televisión, por radio, por las redes. Pero no son los medios tradicionales solamente. Cuidado con esto. Los ejércitos de trolls y de trolitos existen. Se pagan. Funcionan. Vivimos un proceso nos hemos dado cuenta de que estamos alarmados, porque claro, avanza una tecnología de destrucción nuclear, etcétera, que puede desarmar a la humanidad, pero no nos damos cuenta que paralelamente avanza una tecnología de comunicación que directamente nos inventa la realidad. Llega un momento que no sabemos la realidad que es. Nunca se había manejado una tecnología que tenga este grado de penetración. Podría detallar más la cosa, pero realmente sí, hay momentos en que se logra perder la conciencia de realidad totalmente. ¿Cómo alguien que se está muriendo de hambre no se da cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo una clase media que la están hundiendo no se da cuenta de lo que le está sucediendo? ¿Cómo le alimentan el odio? ¿Cómo le alimentan el goce de la punición? ¿Cómo le alimentan el sentimiento de venganza? Y sí, la nueva tecnología de comunicación consigue eso de una manera mucho más eficaz que lo que era la vieja tecnología, la radiotelefonía, la televisión, el cine. No, cuidado. Esto es algo mucho más grave. Creo que todos ustedes dirán, no, cuidado, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad peligrosa, uno sale y lo matan. ¿Saben que desde hace 10 años los homicidios en la ciudad de Buenos Aires vienen bajando? Y que tenemos unos 100 más o menos, hemos llegado a tener 180, cerca de 200. Nos ahorramos 100 cadáveres por año.
con esto no quiero decir que estemos tranquilos, pero somos el segundo país en el continente americano con índice más bajo de homicidios. Nos gana solamente Canadá. De modo que tenemos el índice más bajo de toda América Latina. No nos consideremos felices, tenemos que seguir bajándolo y bajar al de Canadá. Sí, ya sé. Pero esa es la realidad. Pero la realidad que nos venden no es esa. No es esa. Y eso en cuanto a lo general, pero cuando se manipula políticamente con intención y cuando esa manipulación política no es local, esto no es local, esto es regional. Esto es una manifestación muy clara de la técnica colonialista financiera. Cuidado. Tengamos claro con lo cual nos estamos enfrentando. Ahora bien, bajemos un cacho más. Vamos a ver cómo se explica esto de los jueces. Yo creo que el error más grande que tiene lo que hizo la Corte, que se llama una falta de fundamentación autónoma. Normalmente en la Corte traían unas carpetitas y que otros leían naturalmente y decían estos son 280 y estos son falta de fundamentación autónoma, que era un 280 diciéndole que aparte era un idiota el defensor. Bueno, y nosotros poníamos la impresión dígito pulgar derecha porque en la Corte se firman 2.000 decisiones por año. Y 20.000 quiero decir, por año. Una cada 20 minutos sin dormir, sábado y domingos. Y además de cualquier materia. Es decir, el triunvirato, el tercer triunvirato que tenemos es omnisciente, sabe todas las materias del derecho. Y lee todas las cosas que firma. Como se darán cuenta, esto es una ficción. Bueno, pero ¿cómo se llega a esta situación? Ese párrafo 11, que fue el peor error que cometieron en la decisión de la Corte, creo, justamente cuando dice que se trata de un caso que no tiene gravedad institucional, yo me pregunto si condenar a la presidenta del primer partido opositor no tiene gravedad institucional, pero bueno, no importa. Y después dice, no, ¿cómo se van a poner de acuerdo en una conspiración todos esos jueces? No se pusieron de acuerdo, no hubo conspiración. No es que se sientan y prenden una vela y juran, no. No, la imagen es aquella imagen, que tenemos unos años, la recordamos, de la RCA Víctor, es His Master's Voice, es el perrito de la RCA Víctor. Es decir, reciben órdenes. Y ni siquiera expresas. Y claro, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Y aparte no conmueve que hayan jugado al fútbol, que vayan a jugar al pádel, que visiten al presidente. No, claro, creo que ya la única causa de excusación o de recusación sería meterse en la misma cama y tener relaciones íntimas. Otra no hay ya. Todo lo demás no conmueve. Eso probablemente conmueva, no sé. Quizá tampoco les conmueva. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a estas cosas? Una jueza, le tiraron estiércol en la puerta. Bueno, qué sé yo, eso no es ni un delito contra la propiedad. Puede ser un delito de injuria de hecho, sí, pero la injuria de hecho hay que llevarla adelante por una querella. Puede ser una contravención, una falta municipal, sí, efectivamente. Pero ¿cómo forzar tipos penales hasta llegar a este grado de absurdo? Incluso aunque formalmente se pueda decir, pero cuidado, se requiere un cierto grado de afectación del bien jurídico para que una conducta sea típica. No es típica, no es típico que yo saque un fósforo del de al lado para encender un cigarro. No es típico de hurto. Bueno, y así. No es típico de un secuestro que el colectivero me lleve 200 metros más y me deje en otra parada. No es secuestro. Sí, me privó de libertad 200 metros.
vaya, qué sé yo. Y por otra parte que se junte gente frente al domicilio y pida cosas o lo insulte. Los hemos sufrido todos. Y nunca se me ocurrió decir que eso era un delito de amenaza, ni que estaba alterando la democracia, ni que estaba poniendo en peligro la salud de la República. Pero no. Bueno, ¿cómo llegamos a estas cosas? ¿Cómo llegamos a que un presidente de la Corte Suprema vote la inconstitucionalidad de la estructuración de un Consejo de la Magistratura que nació mal en el 94, nadie sabe cómo se integra, menos mal que se integra equilibradamente, dicen. Menos mal que no pusieron lo mismo del Senado, de la Cámara de Diputados, ¿no? Crearon una institución y no dicen cómo se integra. Está bien. Y por ende aparecieron leyes que lo integran. Bueno, guardaron el planteo de inconstitucionalidad de una ley 15 años hasta que un día lo declaran inconstitucional. Cosa que podían hacer. Lo hubieran hecho más rápido, claro, no lo hubieran dejado funcionar 15 años. Pero inmediatamente hacen lo que no podían hacer. Declaran que recobra vigencia la ley derogada, que justamente le da la presidencia del Consejo al presidente de la Corte. Bueno, ese tipo de cosas y otras que hemos visto en el último tiempo, la Corte que declara que las apelaciones de la Justicia Nacional van a dar al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pues es otro disparate. Otro disparate. Ahora, ¿cómo llegamos a estos disparates? Y podríamos seguir. ¿Por qué llegamos? Y aquí, perdónenme que les tenga que hacer la historia. Una historia de la cual todos tenemos algo de culpa. Algo de culpa. Irina se refería al Poder Judicial. Lamento decirles que no tenemos Poder Judicial. Tenemos una magistratura, pero un Poder Judicial, desde el punto de vista del derecho comparado, no tenemos. Todos los poderes judiciales del mundo, todos, cumplen 3 funciones. Una es resolver los conflictos que le planteamos, por supuesto, los ciudadanos. Otra es controlar la constitucionalidad de las leyes. Y otra es unificar los criterios de interpretación, casación. Estas 2 funciones últimas, el nuestro no las cumple. Y por ende la primera la cumple mal. Entonces, ¿esto es un poder judicial? No, esto es una magistratura con miles de jueces que en general son personas que, bueno, serán más o menos normales, hombres y mujeres, bueno, qué sé yo. Más o menos hacen bien su trabajo, algunos no muy bien, otros mejor, pero solo que hay unos 25 en posiciones claves que son los que protagonizan todo esto. ¿Cómo llegaron a esas posiciones? ¿Y cómo se pudo configurar este poder de esta manera? No judicial, sino poder, me refiero. Y debido a que tenemos una estructura institucional del poder judicial absurda, no existe en el mundo otra organización judicial más ridícula, más irracional, más contradictoria que la nuestra. Primero, control de constitucionalidad. Sí, ustedes leerán que llega a la Corte declaró la inconstitucionalidad de no sé qué cosa, qué sé yo, fenómeno. ¿Para qué sirve? Sirve para que no se aplique al caso que llegó a la Corte. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia constitucional de nuestra Corte Suprema no es obligatoria. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que copiamos el sistema en 1853, los tipos que estaban allá comiéndose los alfajores merengo, en Santa Fe, se copiaron de Estados Unidos,
Y en Estados Unidos tienen el stare decisis. Si la Corte Suprema declara inconstitucional una ley, todos los jueces gringos le hacen la veña y listo, terminó el asunto. Acá no. Acá cada cual sigue diciendo lo que quiere. Primer problema. ¿Esto es control de constitucionalidad? No. Esto es una broma. Segundo problema, y esto es más universal todavía, porque hasta Francia, que no tiene el control de constitucionalidad nuestro, lo tiene, es unificar los criterios de interpretación. Acá tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones diferentes. Cada provincia dice lo que quiere, cada juez dice lo que quiere, nadie lo unifica. Y no solo aparece la doctrina Irurzun o cualquier locura de esas, sino que hay algo peor, algo peor. Los doctrinarios, estos genios que somos nosotros que escribimos libros de derecho penal, discutimos entre nosotros y tenemos distintas posiciones. No puedo discutir con otro, simplemente no dice barbaridad del otro, no digo barbaridad de yo, pero bueno, tenemos distintas posiciones. Si un juez le mira la cara a alguien y dice lo quiero condenar o lo quiero absolver, no tiene más que irse a la biblioteca y ver cuál libro de nosotros baja para hacer lo que resolvió antes, para condenar o para absolver. Baja el librito de fulanito, baja el librito de menganito, baja el librito de Zaffaroni, baja el librito de no sé quién. Es decir, estamos en un ámbito que sin decir barbaridades, sin decir irracionalidades, sí, cada juez puede hacer lo que quiere, valiéndose de lo que nosotros discutimos doctrinariamente. Un cheque postdatado es un instrumento de crédito. Ah, bueno, entonces sí, no hay delito. No, sigue siendo un cheque, entonces sí hay delito. Bueno, es cuestión de interpretación. Fenómeno. Según la cara del que tengo adelante, resuelvo una cosa u otra. Y voy a encontrar citas de jurisprudencia y de doctrina de un lado y del otro. ¿Hay alguien que unifique esto? No, nadie. Ese es el poder judicial que tenemos. Poder judicial entre comillas. Esto no es un poder judicial. Nadie se dio cuenta de esto y ahí hay otra responsabilidad. Claro, naturalmente. Esto no empezó ahora. Hay responsabilidad de los políticos, de siempre, sí. Perfecto. Pero también tenemos responsabilidad de la academia. Nuestros genios académicos, nuestros constitucionalistas, nuestros teóricos del Estado, nunca se dieron cuenta de esto. Hubo un solo tipo que se dio cuenta, sí. Sampaio en el año 49 y puso la casación y el stare decisis en la Constitución del 49. Nadie más. Después, bien, gracias. Ya sabemos cómo terminó la Constitución del 49. Bueno, creo que estos episodios graves, que llegan ahora a este grado de escándalo, que llegan ahora a mostrarnos al mundo como un país que pretende ser republicano, pretende todavía más ser democrático y condena y saca del campo político a la presidenta del principal partido opositor. Me pregunto cuál es la imagen que estamos dando en el Concierto de Naciones. Por cierto, no va a terminar acá la cosa. Los juicios contra Cristina van a seguir. La van a volver a condenar, van a querer volver a condenarla, van a unificar penas, 6 años va a ser poco, van a ir unificando penas hasta no sé qué límite. Eso es lo que se proponen. Eso es lo que se propone. El objetivo que tienen es ese. Seamos claros. Concurso real y siguen sumando penas. Realmente creo que al explicar esto
al explicar esto tengo dos objetivos. Uno es aclarar precisamente con qué nos enfrentamos, pero no para que nosotros nos deprimamos, sino para que tengamos en cuenta la magnitud de la resistencia que tenemos que hacer. Depresión no, porque con depresión no hay resistencia. El segundo objetivo es que vayamos pensando qué vamos a hacer después. Porque esto que estamos viviendo, este episodio insólito, absurdo, a veces, no digo ridículo porque realmente no dan ganas de reírse frente a lo trágico, va a acabar. En algún momento se termina. Y en ese momento tenemos que tener claras las ideas sobre lo que vamos a hacer, para no caer en los mismos errores. Y sobre todo, necesitamos tener un poder judicial. En serio. Y creo que se lo puede hacer sin necesidad de tocar la Constitución. No pensemos en cosas absolutamente esotéricas, como reformar la Constitución, que necesita los 2/3 de las 2 cámaras, etcétera, es un complejo del demonio. No, se puede hacer con leyes por mayoría en el Congreso, siempre y cuando tengamos las ideas claras y decisión política. No se trata de los 3 sujetos de este tercer triunvirato. No, si cambiamos personajes, pero no cambiamos la estructura, tarde o temprano vamos a caer en los mismos defectos. Me preguntarán ustedes por qué no se notaron antes. Porque cuando se proyecta una institución, no hay que pensar que van a llegar los mejores, sino que hay que pensar que un día van a llegar los peores. Por cierto, los peores no llegan de inmediato. Entonces, bueno, si llegan personas con cierto grado de prudencia, sí, los defectos se notan, pero no se notan tanto. Hasta que un día, inevitablemente, llegan los peores. Llegaron. No hay nada que hacerle. Y cuando llegaron, entonces salta el escándalo. Esos defectos se hacen visibles, que hasta ese momento, en razón de la prudencia de lo que había habido, no. La mejor corte decía... No sé si fuimos la mejor corte, qué sé yo. Teníamos nuestras diferencias internas, las resolvíamos, teníamos nuestra disparidad de opiniones, éramos los 7 locos que proveníamos de cosas, entrenamientos distintos, edades distintas, generaciones distintas, especialidades distintas. Nunca ningún conflicto entre nosotros salió a la luz pública, nunca. Lo resolvimos siempre y en la fotografía seríamos todos sonrientes. Estos 3 sujetos del tercer triunvirato, ninguno de ellos fue juez, nunca. La burocracia judicial tiene graves defectos. Hay que tener mucho cuidado. El principal defecto es que un día uno se está afeitando o ella se está maquillando y no ve más en el espejo a Raulito o a María, ve a su señoría. Ese es uno de los graves problemas que genera la burocracia judicial. Pero tiene algunas ventajas que enseña a cuidar la imagen de la institución. Ese entrenamiento no lo tienen. Y en consecuencia, sus conflictos salen en el diario, lo relata Irina, nos divierte cuando nos relata en todo detalle qué pasa, mandan un secretario a trabajar en un baño, nombran a otro. Es interesante todo esto, nos enteramos todos. Es la primera vez que sucede una cosa de estas. Es la primera vez que se hacen estas barbaridades, estas atrocidades. Irina decía que esta sentencia es la peor interferencia en la política. Hay que ir muy atrás para encontrar una cosa medio parecida. No sé, la acordada de septiembre de 1930 o la negativa de la corte oligárquica a tomarle juramento a los jueces del trabajo,
la declaración de la inconstitucionalidad del aguinaldo en aquel momento, de la Corte que después se sometió a juicio político en el 47. En fin, hay que ir hasta esos tiempos. Y sí, después, yo creo que ni siquiera las Cortes de facto hicieron aberraciones de esta naturaleza. No. Guardaban un poco las formas, por lo menos. Eran, sí, encubridores de asesinos, ya lo sé, algunos, sí, ya lo sé. Pero había cierta formalidad. Hoy directamente, no sé, este tercer triunvirato me asombra. No hay en el mundo no hay ningún tribunal supremo integrado por 3 personas. Esto solo sucede en la República Argentina. Entonces, ¿esto que tenemos es un poder judicial o es una broma? Y dejo al margen a los miles de jueces que tiene el país, que procederán bien, se equivocarán, no, pero no tienen nada que ver con lo que están haciendo estos 20, 25, 30, porque no son más. Es eso, que esta estructura aberrante institucional de nuestro poder judicial permitió que se ubiquen en estas posiciones claves, donde no necesitan reunirse ni juramentarse, no, escuchan His Master's Voice. Pero ojo que His Master's Voice no es local. His Master's Voice viene de otro lado y es la voz del colonialismo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio, por esta clase magistral. Lo despedimos también con un fuerte aplauso al compañero Oscar Parrilli. Y para terminar... Espera que Sí. porque si no que se terminen de retirar. Para cerrar la charla, la compañera diputada nacional y fundadora de la Homero Mansi, la compañera Lorena Pocoic. Bueno, muchas gracias Facundo, muchas gracias Irina, Eugenio, bueno, y Oscar que se acaba de retirar por acompañarnos en esta charla que está encuadrada dentro de... ¿No se escucha bien? Más alto. Bueno, es un tema de volumen, no es que yo no esté hablando alto. Voy a empezar de nuevo. Bueno, estaba agradeciendo a quienes me acompañaron en este panel y comentando que esta charla está en el marco de la campaña Todos con Cristina, Cristina Libre, que desde este rincón, aquí del barrio de Boedo, a esta misma hora y un día como hoy, en millones de lugares a lo largo y a lo ancho del país, sucedieron diferentes actividades como suceden todos los días, porque somos millones los que estamos conscientes de que Cristina es inocente y de que estamos atravesando uno de los tiempos más duros y oscuros de la historia contemporánea argentina. Sí, claramente son tiempos difíciles. Estamos viendo el retorno de la restauración del neoliberalismo de una manera abrupta, con una crueldad extrema y con una velocidad vertiginosa. Estamos viendo cómo lo que los compañeros ya explicaron, el lawfare o como lo llamen, esta connivencia entre el poder político, mediático y judicial, serviles y arrodillados ante el poder concentrado, están dispuestos a todo, a pasar por encima de todas las fronteras institucionales, de la división de poderes y de tantos derechos, luchas que generaciones que nos antecedieron han conquistado, quebrando esos pisos mínimos que creíamos que ya estaban consolidados en nuestra democracia del 83 a esta parte, y quizás recién ahora estemos empezando a reaccionar y a salir del qué nos pasó, dónde estamos parados, cómo llegamos a esta locura. Claramente la causa vialidad no es más que una herramienta que se utiliza para consumar la proscripción y la detención de Cristina Fernández de Kirchner. No hace falta que explique que esta causa es una causa armada por la política,
difundida por los medios y ejecutada por los jueces, porque eso ya lo han explicado muy bien aquí los compañeros. Lo que sí quizás es importante recordar es que esta causa no es un hecho aislado. Acá no hay un problema personal con Cristina Fernández de Kirchner, acá hay un problema superlativo. Cristina Fernández de Kirchner viene de representar un modelo de país, un modelo de nación, con desendeudamiento, con creación de empleo, con crecimiento, con distribución y equidad distributiva, con generación de universidades, con empoderamiento a las juventudes, con empoderamiento y reconocimiento a un universo enorme de hombres y mujeres que han trabajado toda su vida y que no habían tenido la oportunidad de jubilarse por los empleos no registrados, con tantas, o sea, no me alcanzaría la noche entera para describir cuántas cosas se hicieron. Entonces, acá no hay un ensañamiento o un error o cuestiones de técnica jurídica, yo tampoco soy abogada. Acá lo que hay es claramente algo que es la historia de la humanidad. La lucha por la felicidad de los pueblos versus los privilegios del poder concentrado. Claramente Cristina representa en la Argentina no solo la lucha por la felicidad del pueblo, sino quien pudo transformar esa lucha en banderas de políticas públicas del Estado y hacerlas realidad. Y eso atenta, esa felicidad del pueblo es proporcional al odio de ese grupo pequeño que ve amenazados sus privilegios. Entonces es por eso Cristina, porque es la gran líder política argentina contemporánea y es parte de las grandes líderes políticas de nuestra patria grande que puso y pone en jaque al poder real. Por eso decimos, cuando se meten con Cristina, se están metiendo con lo más profundo de la dignidad del pueblo argentino, se están metiendo con cada uno de nosotros. Pero también decirles que cuando se meten con Cristina, se termina llenando con más de 500.000 de personas una Plaza de Mayo. Cuando se meten con Cristina también se producen fenómenos que muchas veces decíamos, bueno, ¿qué pasa? Que no se reacciona, que venimos de un año donde todos estábamos muy enojados con todos, ¿no? Y el gobierno, y no solo el gobierno, digo, fuerzas mucho más oscuras y menos visibles que el gobierno, operan profundamente para disociar a la dirigencia de las bases y a la ciudadanía de la política, y que todos estemos disgregados, enojados, hastiados, divididos. Muchas veces los dirigentes no estamos a la altura de las circunstancias, pero muchas veces lo estamos y igual pareciera que no. Yo creo que lo de Cristina es un punto de inflexión que nos pone a todos a reflexionar. Que nos pone a todos a reflexionar y que nos interpela profundamente. Primero porque no podemos permitir que en un sistema democrático haya presos políticos, mucho menos en las condiciones paupérrimas del proceso judicial que han narrado los compañeros. Segundo, no podemos permitir que sean ese mismo poder judicial que determina en un proceso, en una causa armada por el poder político, que Cristina tiene que ser detenida y proscripta y quitarnos al pueblo argentino la posibilidad de elegir y votar a nuestros representantes, es la misma que libera gente que ha cometido delitos de lesa humanidad, es la misma que libera obispos o curas que se ha probado el delito de pedofilia, es el mismo, digo, la vara es muy relativa. Claramente estamos en un momento donde ninguno de nosotros puede festejar nada, porque el ajuste no es algo sobre lo que teorizamos, está en el bolsillo de cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, nos atraviesa a todos y entendemos claramente que en un momento de tristeza, de retroceso, siempre son tiempos muy complicados. Pero también quiero recordar que van por Cristina, porque van por el peronismo, y van por el peronismo porque el peronismo ha sido en las últimas 8 décadas, 80 años de la historia de nuestro país, el único movimiento que ha puesto en jaque al poder. Y Cristina, Néstor y Cristina, son quienes le han devuelto al peronismo esa sangre en las venas de ese peronismo fundacional de las 3 banderas, de una patria justa, libre y soberana.
van contra Cristina como líder del movimiento nacional peronista, del movimiento popular argentino más grande, porque es un movimiento que está de pie y no está domesticado, como lograron en los 90, que en nombre de nuestros propios ideales, héroes, mártires y de nuestra propia historia, desde adentro nos desconfiguren y nos pongan arrodillados para ser cómplices o un brazo ejecutor del consenso de Washington y de todas las políticas neoliberales aplicadas en la Argentina. Entonces sí, vamos a repasar una y mil veces más. Tenemos 80 años de historia. Esto comenzó un 16 de junio de 1955 con los bombardeos a Plaza de Mayo, 3 meses después con el golpe al general Perón. Un exilio y una proscripción, no solo de Perón, sino de todo el movimiento peronista de 18 años. Miren si no alcanzaban los años para dejar de existir, para que las nuevas generaciones ya se olviden qué había pasado atrás. Sin embargo, surge la juventud peronista, la resistencia, se resisten las fábricas, militares leales a Perón, militares leales a la democracia, un presidente electo por la democracia que fueron fusilados. También hemos pasado por una dictadura sangrienta, como dijimos hoy, la dictadura cívico-militar. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, un montón de bebés apropiados nacidos en cautiverio que seguimos buscando. Un plan, así es compañero, un plan neoliberal que ha logrado, compañero, por favor, así no me distraigo del hilo y luego hacemos un debate. Entonces, nosotros somos un pueblo que venimos de más años de resistencia que de décadas ganadas. ¿Qué quiero decir con esto? Se confunden y nos subestiman cuando creen que deteniendo a Cristina o queriendo generar esta aberración que están haciendo con las compañeras, que como bien dijo Eugenio Zaffaroni, no resiste ni una causa contravencional, municipal. Lo que están queriendo es sembrar el miedo. Pero frente al miedo vamos a tener que responder con conciencia, con organización y con mayor cantidad de movilización. Quiero decir algunas cositas más, porque no quiero que la charla sea muy larga y los compañeros han sido, una exposición muy, pero muy importante. Esto es parte de un plan sistemático. Esto es parte de un plan sistemático en la Argentina, en la región y en el mundo. Acá se cambian las tecnologías, cambian las formas, sí, el mundo es muy cambiante cada vez de una manera más vertiginosa, pero hay algo que no cambia. La lucha de los pueblos por su felicidad versus la lucha de un grupo minoritario por concentrar el poder. Esa lucha es la que a nosotros nos sigue manteniendo vivos y nos sigue marcando el horizonte de hacia dónde vamos. No nos resignamos a no ser felices. Todos merecemos ser felices. Tenemos todos los recursos y todo nuestro pueblo tiene ese derecho. Lo demostró Perón, lo demostró Vita, lo demostró Néstor, lo demostró Cristina. Cuando hay voluntad política, cuando hay un pueblo consciente, cuando hay un pueblo organizado, esto no es magia, es decisión política. La Argentina crece, el empleo crece, la industria crece, ese crecimiento se redistribuye, esa redistribución produce una dinámica de ascenso social y luego comenzamos con una rueda de nuevas conflictividades, pero las conflictividades que tienen que ver con la dinámica de ascenso, no con los procesos regresivos donde vamos perdiendo derechos día a día. Decirles también, compañeros, compañeras, que claramente está en crisis la democracia. Yo sé que muchas veces cuando uno plantea la crisis de la democracia, enseguida viene el parámetro de la dictadura y todo parece que nada es comparable. Pero sí, es muy grave lo que estamos viviendo. La división de poderes ya no existe. La división de poderes está fracturada. Y tenemos un piso de mínimos comunes, de memoria. El compañero hablaba de memoria, de identidad, de verdad, de justicia, de cosas que creíamos que nunca más íbamos a tener que discutir en nuestro país, que hoy se están volviendo a poner en discusión. Compañeros, compañeras, no quiero hacerlo mucho más largo. Venimos de ese legado maravilloso de diferentes generaciones que han luchado y lo han dado todo para ampliar derechos, para tener conquistas sociales, para vivir con dignidad. Venimos de un pueblo maravilloso que ha resistido a no retroceder en los tiempos oscuros. Hoy somos parte de una resistencia, no solo a la motosierra, a la política de crueldad, a la política de entrega, a la política de colonialismo,
que nos están queriendo imponer. Somos parte de ese legado y tenemos la responsabilidad no solo de continuarlo, tenemos la responsabilidad no solo de resistir, también tenemos la posibilidad de reconstruir el camino del retorno a un gobierno nacional y popular. Pero para eso tenemos que comprender a nuestro pueblo, tenemos que comprender la desolación, el hastío, la despolitización, la falta de ganas de ir a votar, la tristeza, la bronca. Y tenemos que poder abrazar, tenemos que poder generar canales, generar puentes, construir espacios, volver a recuperar algo donde la bronca pueda canalizarse y transformarse en esperanza. Y que esa esperanza no sea una esperanza boba, que esa esperanza sea la esperanza del horizonte de un proyecto de nación, que aunque cambien los tiempos, aunque cambie la geopolítica mundial, aunque cambie la velocidad de las tecnologías, lo que no cambia es el derecho a ser felices de todos los pueblos y de todos los trabajadores, de todos los estudiantes y de toda nuestra cultura, de todos nuestros médicos, todos nuestros científicos, de todas nuestras juventudes, que hoy está absolutamente en crisis. ¿Cuál es la tarea? No quedarnos en la nostalgia. No estamos acá por lo que fuimos, estamos acá por lo que merecemos seguir siendo. No fuimos a la Plaza de Mayo a defender a Cristina en homenaje a los años maravillosos de felicidad que nos regaló. Fuimos a defender a Cristina porque es una manera de defendernos a nosotros mismos, nuestra propia dignidad. Cuando decimos si la tocan a Cristina, nos tocan a todos, es porque Cristina encarna y representa un modelo de país en el que todos tenemos derecho a ser felices. Entonces, cuando defendemos a Cristina y salimos a militar esta campaña, estamos defendiendo nuestra memoria, nuestra identidad, nuestro legado histórico, nuestro derecho a defender nuestro presente y sobre todo nuestro derecho a seguir proyectando un futuro capaz de abrazar al conjunto de los argentinos y recuperar el sentido de patria, recuperar el sentido de solidaridad, recuperar el sentido más hermoso que puede tener cualquier militante o cualquier persona con conciencia nacional, que es saber que si no tenemos una patria justa, libre y soberana, retrocedimos miles de casilleros, volvemos a un proyecto de colonia que ya está diseñado de algún rincón muy oscuro, en un país muy lejano, vaya a saber dónde, y que ya lo están implementando. Así que estos espacios que hoy, sábado a la noche, tarde-noche, aquí esté lleno de vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, como en tantos lugares, es esperanzador, es gratificante en medio de tanto dolor y tristeza, pero también, por sobre todo, detrás de cada uno de los que estamos aquí, cada uno en su lugar y donde se desenvuelve y se desarrolla, también es una responsabilidad. Porque todos somos responsables de lo que sabemos, nadie es responsable de su ignorancia. Y todos los que estamos aquí, por algo estamos. Y estamos aquí porque estamos indignados de tanta impunidad, de tanta injusticia, de tanta persecución, de tanta criminalización de la protesta social, de tanta crueldad, de un Estado policial que no garantiza ningún derecho salvo la represión, que es el derecho de los privilegiados, y estamos hartos. Entonces, yo los invito, yo los convoco a que transformemos el hastío, el cansancio, el agobio, la decepción en acción política. Y que eso lo hagamos de manera organizada, en el espacio donde cada uno se sienta más cómodo. Valen todos los caminos. Lo único que no vale es quedarse en la casa deprimido, lo único que no vale es que estemos resignados, lo único que no valen es que nos ganen el ánimo. Así que, fuerza, compañeros, vamos para adelante. Y en nombre de todos nosotros, si acaso la compañera Cristina desde algún lugar está escuchando este streaming o le llega, darle todas nuestras fuerzas, decirle que no va a haber un solo día de nuestra vida que no militemos por su libertad, porque la libertad de ella es equivalente a los derechos y a la grandeza de todo el pueblo argentino. Así que ¡viva Cristina! Estamos con vos, Cristina. ¡Viva Cristina! ¡Viva Cristina! Cristina, todo esto es para vos y para todo el pueblo argentino. Gracias por todos los años de felicidad y vamos a volver. Muchas gracias a todos.
Les pedimos, por favor, que se levanten y levanten el volantito también de información. Vamos a hacer una foto entre todos para mandarle también a Cristina, para que vea el apoyo que viene de Almagro, de Boedo. Vengan para acá, por favor.